Hermanos, bueno, vamos a empezar. Ok, ya estamos al aire. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Amén. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Y este lugar, realmente el Espíritu Santo se mueve porque nos quiere hablar de una manera exacta y precisa. Así que vamos a invocar el nombre de nuestro Dios en esta hora. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Gracias, querido Padre, por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Queremos, oh Dios, escuchar tu dulce voz, saber exactamente lo que quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Saben, mis queridos hermanos? Cuenta una anécdota realmente muy interesante. Y entonces iban varios personajes en un tren. ¿Recuerdan cuando se viajaba en tren? Pero iba un personaje muy especial, Albert Einstein, ese matemático y científico extraordinario. Así que, pues era reconocido, ¿verdad?, en la población. Pero de repente, entonces, el encargado del tren se acerca a este personaje, a Albert Einstein, y Albert se lo queda mirando y entonces como queriendo decir, ¿qué necesitas? Bueno, señor Einstein, por favor, muéstreme su boleto. Oh, empezó a buscar en sus bolsillos y no encontró su boleto. Entonces el guardia le dijo, no se preocupe, no hay ningún apuro, tranquilo, siéntese cómodo, no va a pasar nada. Yo sé quién es usted. A lo que le respondió Albert Einstein, oh sí, bueno, yo también sé quién soy. El asunto aquí crucial es que no sé para dónde voy, no sé cuál es mi destino. Queridos hermanos, aunque es una anécdota, en muchas circunstancias de nuestra vida, realmente no sabemos para dónde vamos, cuál es nuestro propósito esencial de nuestra vida. Y para ello, en esta mañana, entonces, vamos a definir qué es propósito, qué es esa palabra que a veces interrumpe nuestras vidas y nos hace pensar, ¿para qué existo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Propósito. Tengo 3 definiciones. Es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo, o sea, para el bien o para mal. Segunda definición. Es un objetivo, algo que se quiere conseguir y que se requiere de esfuerzo y de ciertos sacrificios para alcanzar lo que nosotros queremos. Y el tercero, el propósito de un ser humano es el sentido que otorga a su vida. ¿Qué sentido le otorgamos a nuestras vidas, queridos hermanos? ¿Será que cada día que pasa simplemente se convierte en una rutina, amanece, hacemos los quehaceres, los compromisos, aceptamos una cosa, la otra, llega la noche y vuelve a aparecer lo mismo? ¿Qué nos dice nuestro Dios en esta mañana? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué nos hace sentir en nuestro corazón? Vamos a buscar Salmo 138, 8 y nos dice exactamente, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué les parece si todo lo repetimos a la voz de 3? 1, 2 y 3. Jehová cumplirá. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir? Que Dios sí tiene un propósito para nosotros, pero ¿cómo descubrir ese sentido de la vida? Que en muchas circunstancias y muchos días amanecemos sin querer hacer absolutamente nada, que no se nos olvide la obra de las manos de nuestro Creador. Ahora, queridos hermanos, nos vamos a enfocar en un capítulo muy importante de la Biblia
que nos va a ilustrar, nos va a describir y nos va a dar herramientas, 6 consejos en los cuales nosotros nos podemos apoyar para descubrir cuál es nuestro verdadero propósito en este mundo, en Estados Unidos, en nuestra familia, ¿cierto? Y como persona individual. Vamos a ir a Juan 4. San Juan 4 en adelante. Y empieza diciendo lo siguiente: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y entonces le era necesario pasar por Samaria. Nuestro primer consejo consiste en que debo permitir encontrarme con Jesús. Mis queridos hermanos, la búsqueda de Jesús es continua. No es que nos ufanemos y me encontré con Jesús porque yo decidí encontrarme con Él. Él me está buscando constantemente. ¿Qué nos dice el versículo 4? Que lo vamos a volver a tener allí en pantalla. Y le era necesario pasar por Samaria, le era necesario pasar por McAllen Norte, por la calle, ¿cierto?, donde tú vives. Le era necesario, porque Él necesita encontrarse contigo de manera real, de manera personal. Y entonces, en muchas ocasiones huimos de ese encuentro. ¿Qué debemos hacer? Permitir que Jesús, ¿verdad?, nos halle, nos encuentre. Ahora, ¿cuál es nuestro segundo consejo para poder identificar de forma precisa cuál es el propósito de nuestras vidas? Debo permitir que paradigmas y estereotipos se rompan. A veces estamos más acomodados a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a lo que, cierto, nos han enseñado, y entonces se debe romper. ¿Y de qué forma? Vamos entonces para el versículo 5. No pierdan San Juan, capítulo 4. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta, o sea, en plenitud del sol. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y actualmente, hermanos, lo que está pasando en Israel y en Palestina, lo podemos notar ahora en la actualidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi vida? Tengo que romper esquemas. Pero resulta que el primer paso que debo hacer es permitir que Jesús me encuentre para yo poder romper esos esquemas. Si Jesús no me encuentra o no permito ese encuentro, no lo puedo hacer y me voy a sostener y arraigar de lo que yo considero que está bien. Y entonces nos vamos para nuestro tercer consejo. Debo permitir conocer realmente a Cristo. ¿Y cómo se hace eso? No solamente es el encuentro. Tú te encuentras con un amigo y ¿qué tienes que hacer para conocerlo? No se pueden mirar a los ojos y decir, y callados, tienen que ¿qué? Conversar, pasar tiempo juntos, verificar qué cosa le gusta al uno, qué cosa le gusta al otro y que puedan participar, ¿verdad?
aprender y crecer juntos. Vámonos entonces para el verso número 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, pero no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Queridos hermanos, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia o conociendo a Cristo? En mi caso, muchos años, porque, ¿cierto? Jesús me encontró desde niña. ¿Cuánto tenemos? 20, 30, 40, 50 años y realmente no conocemos a Cristo. ¿Lo conocemos o no lo conocemos en realidad? ¿Qué nos dice el deseado de todas las gentes en cuanto a ello? El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos, anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. Lo que el mundo necesita es el deseado de todas las gentes. ¿Quién es? Cristo. La gracia divina que Él solo puede impartir es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza al alma. Queridos hermanos, todos los días debe ser nuestra experiencia que esa agua viva entre en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Dice textualmente, hay hombres, mujeres que no están satisfechos porque nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Qué propósito tengo? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy desarrollando esta profesión? ¿No me siento feliz? Porque nos estamos alimentando y saciando de fuentes del mundo que no llenan nuestra alma ni nuestro corazón. Paralelamente a esta experiencia, esta historia de la mujer samaritana, Jesús contó la experiencia, ¿verdad? O el encuentro que tuvo con Nicodemo. La mujer samaritana, podemos decir, bueno, no conocía el evangelio. ¿Y Nicodemo lo conocía? Lo conocía muy profundamente y lo enseñaba. ¿Y qué le dijo Jesús en ese encuentro? Tienes que volver ¿a qué? A nacer. ¿Y nacer del agua y de qué? Y del Espíritu. Hermanos, nuestra renovación con Cristo debe ser diaria. Todos los días debo conocer, pero de una manera que podamos saborear el encuentro con Jesús. Porque a veces nos afanamos por un programa de escuela sabática, un programa de sociedad de jóvenes, ¿cierto? Atender a los niños, atender a la casa, al esposo, el trabajo, corra que corra. Y a veces olvidamos ese encuentro especial que debe ser el primer encuentro en la mañana. ¿Con quién? Con el creador del universo y permitir conocer a ese Dios todopoderoso. Así que tenemos que verificar cuáles son nuestras prioridades. Cuarto consejo, debo permitir quitar las máscaras de mi vida.
Todos estamos muy simpáticos en esta mañana y la mayoría de veces que nos encontramos, sonreímos y decimos, ¿todo está qué? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y nuestro corazón? ¿Y qué pasa por dentro? ¿Y nuestros sentimientos? Oh, mis queridos hermanos, vamos entonces a permitir leer el versículo 16. No pierdan San Juan capítulo 4. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Wow. Cuando nosotros permitimos encontrarnos con Jesús, poder romper paradigmas, esquemas y poder conocer a Cristo de forma real, entonces yo voy a empezar a quitar ¿qué? Las máscaras que tengo en mi vida. Ser auténtico. ¿Qué le podemos esconder a Jesús, a Dios? ¿Qué le podemos esconder? Le podemos esconder a nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, pero a Dios, ¿nos podemos esconder en algún rincón de la tierra, hermanos? ¿Le podemos esconder nuestras acciones, nuestros pensamientos, que es lo que nos lleva a actuar? No. Pero resulta que como yo no he permitido que Jesús me encuentre, no he permitido romper paradigmas, no he permitido conocer a Cristo, me es difícil que quitarme las máscaras. ¿Qué pasó con la mujer? Después no se habla más del asunto. Es como decir, pues Jesús lo sabe todo. ¿Qué le discutió la mujer? ¿Argumentó algo? ¿Se justificó? No, es que el primero y es que el segundo. No le justificó nada. Simplemente se dio a conocer y decir, ok, Jesús, tú me conoces. ¿Qué puedo decirte? O sea, nada, no le puedo esconder absolutamente nada. Vamos para nuestro quinto consejo. Debo aceptar la verdad y esa verdad me debe llevar a otro nivel. Vamos a leer el versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Pues, con todo lo que le acaba de decir, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahora, ¿qué nos dice el versículo 23? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Hermanos, cuando yo me encuentro con la verdad, cuando me dejo encontrar por Jesús, rompo paradigmas, ¿verdad? Conozco a Cristo, me permito todos los días conocer a Cristo, Él quita las máscaras de mi vida y todo lo que me agobia, mi pasado, todo lo que pesa en mi vida. Y entonces, ahora me encuentro con la verdad y la verdad me hace adorar de forma correcta, me hace obedecer de la forma que Dios quiere que yo lo haga. Pero nos amplía un poquito más el deseado de todas las gentes con esta cita, página 159, párrafo 3. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a quién.
a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Hermanos, encontrarnos con la verdad es permitir adorarlo de forma correcta a nuestro Creador, y eso me tiene que llevar ¿a qué? A obedecerle. Pero ¿qué nos dice ahí? De forma voluntaria. Y nos dice algunos requerimientos. Tranquilo, no te preocupes. Con 2 o 3 que cumplas ya es suficiente. ¿Qué dice? Todos sus requerimientos. Y tal es el verdadero culto. A veces prestamos más atención a las formas y no al fondo de las cosas. ¿Qué siente mi corazón? ¿Qué siente mi vida? ¿Y de qué manera estoy adorando? ¿Y cómo lo puedo adorar? Con mi vida completa, con una mente renovada, ¿verdad? Con un rostro que ilumine a nuestro amado Salvador, que es Cristo Jesús. Nos vamos para nuestro sexto consejo. ¿Cuántos hemos recibido hasta el momento? 5, y ya estamos desarrollando el sexto. Son 6 consejos. Debo permitir ser un misionero para Cristo. Me pueden decir, no, pues hermana Isabel, hasta el momento todo bonito, está bien, pero llegó una parte que, bueno, vamos a saber en esta mañana qué nos dice la Biblia al respecto y qué nos dice el espíritu de profecía, los escritos, ¿verdad? De la sierva de Dios, una mujer que fue elegida por Dios para inspiración y escribir para nuestro tiempo también. Nos vamos para el versículo 24. Están conmigo, ¿verdad? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces vamos al versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, está claro, ¿cierto? Esa narración y este texto. Cuando yo permito que Jesús me encuentre, rompo paradigmas, conozco a Cristo, permito que me quite, ¿cierto? Las máscaras de mi vida que me hacen un peso, me encuentro con la verdad, entonces estoy preparado y preparada para ser ¿qué? Un misionero. ¿Le importó dejar su cántaro? Era lo único que tenía la mujer samaritana. Le importó el qué dirán, por qué iba al mediodía donde el sol estaba más picante, ¿cierto? En esa zona desértica. Porque su vida emocional estaba muerta. El pozo de Jacob era como el mall o el centro comercial o la tienda o el parque, ¿verdad? Donde todos se reúnen a conversar, a mirar, oh, mira, ¿cierto? A sonreír, a compartir, a comer. Ella estaba muerta en vida. ¿Le interesó dejar su cántaro, su trabajo? No. Le interesó, entonces le importó decir, voy corriendo y les voy a decir a mis amigos, a mis vecinos lo que Cristo ha hecho por mí y lo que puede hacer, ¿cierto?, por nosotros. No. Su condición social no le interesó, su condición emocional no le interesó, porque su parte espiritual estaba como fuerte solamente en Cristo. Pero ¿quieren saber qué dice el deseado de todas las gentes? Lo vamos entonces a analizar juntos. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él.
demostró ser una misionera más eficaz que los propios ¿qué? Discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Dice toda una ¿qué? Ciudad, queridos hermanos. Cuando nosotros nos colocamos en las manos de Dios, cuando permitimos que Él haga una diferencia en nosotros, podemos ser como la mujer samaritana. Eso depende de nosotros, pero tengo otra cita del deseado de todas las gentes. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo, de una fe práctica. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Algunos dicen, no, pero ¿cómo ser misionero? No sé hacerlo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser ¿qué? Un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. ¿Estamos recibiendo a Cristo? ¿Por qué lo retenemos? Debemos ¿qué? Compartirlo. Pero hermanos, cuando realmente tengo una relación poderosa con Él, yo no me pongo a pensar, ¿lo comparto o no lo comparto? Tengo miedo, tengo nervios, pero ¿qué dirán? No. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Fue de forma ¿cómo? Auténtica, automática. No se puso a pensar, mejor espero, me preparo a ver cómo reacciona. No. Dios nos está diciendo algo muy exacto. Y ante las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, hermanos, ¿qué esperamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿En esta tierra, como lo creían algunos discípulos? ¿Cómo la mujer samaritana encontró su propósito? Ella nos puede enseñar en esta mañana. ¿Cómo? ¿Cómo lo encontró? Hermanos, por medio de la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y entonces mi parte espiritual, mi parte emocional, mi parte física y mi parte social van a estar salvas en Él, porque somos seres integrales. Y entonces el propósito que tengo en esta tierra, en este país, en esta familia, en esta iglesia, debo pasar por ese camino que me lleva a la salvación por medio de Cristo. ¿Recuerdan una de las definiciones al comienzo? Tengo un objetivo, pero para alcanzar ese objetivo debo hacer sacrificios, debo cruzar esa flecha, ese camino, ese puente. Y ese puente es Cristo Jesús. Y entonces encontraremos salvación espiritual, emocional, física y ¿qué? Y social. Y 1 Corintios 10:31, para ir concretando, ¿verdad? Decir, pero ¿cómo? ¿Cómo encuentro mi propósito? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué nos dice Pablo? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y en nuestra vida diaria, si ese versículo está en nosotros, me voy a poner para la gloria de Dios, voy a hacer, voy a hablar para la gloria de Dios, voy a trabajar para la gloria de Dios, voy a ver, voy a escuchar, voy a leer. ¿Es para la gloria de Dios? Y entonces encontraremos el propósito de nuestras vidas.
Hermanos, ese gran propósito que Jesús lo cumplió en esta tierra fue restaurar la imagen de su Padre por todo el conflicto del mal, ¿cierto? Contra Satanás, contra el enemigo de Dios. Y cuando Jesús vino a este mundo, Él, mis queridos hermanos y los amigos que nos acompañan a través de las redes, Él nos dijo exactamente si se puede restaurar la imagen de Dios. Y en el libro de la educación nos dice, el gran propósito de la educación es restaurar la imagen de Cristo en el ser humano. Ahora nos corresponde a nosotros. ¿Cómo se puede hacer solamente? Contemplando a Cristo, conociendo a Cristo. ¿Y de qué manera? La mujer samaritana entonces nos lo dio exactamente, permitiendo encontrarme con Jesús, que Jesús me encuentre. Debo permitir que los paradigmas, los esquemas y todas las tradiciones y los esquemas que tengo se rompan. Debo permitir conocer realmente a Cristo y debo disponer tiempo para ello. Debo entonces permitir que las máscaras de mi vida se quiten, ser auténtico. Debo aceptar la verdad y la verdad me debe llevar a una verdadera adoración y esa verdadera adoración me debe llevar a una genuina obediencia. Y sexto, entonces estoy con toda la fuerza, verdad y el Espíritu Santo, debo permitir ser un misionero para Cristo. En cierta ocasión se cuenta que un arquitecto tenía una gran obra por desarrollar. Así que con todos los planos, con todos sus obreros, iban a construir una de las catedrales más hermosas de Inglaterra. Era un trabajo muy interesante, muy especial, ¿verdad? Pero resulta que llegaron cámaras, periodistas, querían saber respecto a cómo se desarrollaba todo. Y ellos entonces se motivaron, los periodistas, a entrevistar a 3 obreros. Y entonces, cuando se iban acercando, ¿verdad? Pues los obreros en su trabajo, pues no sabían cómo responder. Pues, ¿qué me van a responder? Yo estoy simplemente pues haciendo mi trabajo. Y al primero entonces le preguntaron, dime, ¿qué estás haciendo? Bueno, simplemente yo estoy cortando piedras. Ok, muy interesante. Llegaron el segundo, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un muro. Mm, claro, tiene que ser parte de todos los planos y la construcción. Y llegaron al tercero, ¿qué estás haciendo? Yo estoy haciendo un trabajo para el arquitecto, para esa gran capilla que va a lucir en Inglaterra. ¿Cómo estamos viendo nuestra vida, queridos hermanos? ¿Estamos trabajando para qué? ¿Nos estamos levantando cada día con qué propósito? ¿Porque tenemos que cortar las piedras? Bueno, nuestros quehaceres. ¿Porque tenemos que construir un muro y ahí nada más queda? Tenemos que ver más allá, nuestra visión se tiene que extender. Estamos construyendo nuestra vida para las mansiones celestiales. Y Dios desea que encontremos nuestro propósito. La única manera es encontrarnos con Cristo. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero hacerlo. Y muchas veces me he preguntado, Dios, ¿a qué me trajiste aquí, a este país, a Estados Unidos? ¿Tengo un propósito? ¿Qué quieres de mí?
Y simplemente la respuesta me lleva a mirar a dónde, al cielo. Los esquemas se tienen que derribar, las murallas se tienen que derribar, mi egoísmo tiene que salir de mi corazón. El propósito que Dios tiene para mi vida y para tu vida es para salvación eterna. Y debemos construir, no simplemente decir, venimos a la iglesia, sí, venimos, oramos, estudiamos. No, debo sentirlo y debo vivir como si Jesús viniera esta noche y decir, Cristo, quiero vivir por la eternidad. Porque tú quieres salvación para mí y quieres restaurar la imagen de Dios en mi vida. ¿Lo quieres hacer? Yo lo quiero hacer. Yo lo anhelo de todo corazón. ¿Tú? Los que están en las redes lo desean hacer. Los que están en el templo, si desean colocarse de pie, adelante. Colócate de pie y digámosle al Señor en esta hora, Dios, quiero encontrar realmente el propósito para mi vida y que ese propósito me lleve a salvación eterna y que ese propósito me lleve a ser una misionera, un misionero, porque Cristo está viniendo en las nubes de los cielos. Dios nos ayude, nos fortalezca y que podamos utilizar esos 6 consejos para que nuestras vidas sean diferentes de ahora en adelante. ¿Te encontraste con Cristo? Yo sí lo hice. Oremos. Querido Padre, qué maravillosa es tu palabra. Tiene poder. Tiene poder para transformar, tiene poder para cambiar, para capacitar. Queremos en esta hora, querido Dios, construir nuestras vidas, no solamente para el momento. Somos conscientes que tenemos que trabajar, estudiar, hacer los quehaceres, pero ayúdanos a entender que cada actividad, cada cosa que nosotros realicemos, sea para salvación y sea para honrarte, adorarte con todo nuestro corazón. Cuida nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual, nuestra parte social, nuestra parte física. Y aquí estamos. Quita las máscaras de nuestra vida. Ayúdanos a encontrarnos con la verdad que es Cristo Jesús y que Él haga un cambio urgente en nuestro corazón. Gracias por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano que está en este momento y los que nos miran por las redes sociales. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Acompáñanos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.